La pregunta de hoy es, ¿qué estoy esperando para responder al llamado de Dios que hoy me dice, ¿dónde estás? Para poder al fin recuperar lo perdido. Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Charlay, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque queremos ser vecinos en el cielo, así de simple. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, ya eres parte de esta comunidad y estás en el lugar correcto. El título de hoy es Recuperar lo perdido, y el versículo para memorizar está en Job capítulo 36, versículo 22. Ya lo vamos a escuchar en un ratito nomás para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, gracias por un nuevo día más de vida. Estamos por comenzar nuestro estudio de hoy. Danos sabiduría, atención, voluntad para oír tu palabra y que todo lo que digas sean tus palabras y no las mías, Dios. Que el mensaje podamos aplicarlo a nuestras vidas y sea de bendición en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. Ahora sí, manos a la Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mientras lo buscas ahí, te voy a decir que no conocía este versículo preparando el tema, pude encontrarme con él y qué lindo versículo, lo tengo ahí que subrayar, subráyalo tú también, porque la verdad que es un versículo tremendo y dice así, Proverbios 4, 18, préstame tus oídos. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Dios había creado la escuela del Edén. El jardín era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador era el maestro y Adán y Eva los alumnos. La idea era que esto sea un modelo que se vaya a ir repitiendo en cada hogar. ¿Para qué? Para que el ser humano siempre pueda reflejar la gloria de Dios y vivir a su imagen y semejanza. Pero estos alumnos no se tomaron en serio lo aprendido, comenzaron a diluir la advertencia que Dios les había dado y en su libre albedrío, en su capacidad y libertad de elegir, conversaron con la tentación en lugar de huir de ella. Y ese deseo pronto se transformó en duda, que finalmente llevó al engaño, a la desobediencia. Ayer vimos los 3 pasos de la estrategia de Satanás para tentarnos: el deseo, la duda y el engaño. Pero lo que no les dijo Satanás eran las 2 consecuencias que esto traería sobre ellos y que sigue pasando en cada uno de nosotros cuando pecamos. Leamos Génesis capítulo 3, vamos allá a Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice así, préstame tus oídos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que le dijo el diablo, aunque cuesta admitirlo, era cierto. Seréis como Dios. Porque Dios es nuestro creador, el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, el que marca el camino que por medio de la verdad nos lleva a la vida. En Dios tenemos un propósito, Dios es amor. Pero ahora, al comer de ese fruto, el ser humano pensó que podía ser como Dios. Por eso digo que en cierta parte es cierto, ¿no? Ocupó el ser humano el lugar que le correspondía a Dios. Comenzó a pensar que era autónomo, que no necesita de un creador. Y por eso hoy tenemos montones de teorías acerca de cómo todo vino a la existencia desde la nada. Porque el pecado hace que neguemos a nuestro creador. Ese primer lugar que era ocupado por Dios lo tomamos nosotros, porque así seríamos el Dios de nuestra vida. Fue así como nuestra voluntad, con sus deseos, placeres, reemplazó la voluntad de Dios, que era lo más importante hasta ese momento. Ese camino que Dios había trazado lo ignoramos y comenzamos a hacer nuestros propios caminos. Entonces ya no hay una verdad absoluta. Decimos que la verdad es relativa, es lo que se dice, no, esto no es cierto, pero es lo que se cree hoy. O sea, si a ti te parece verdad, está bien y lo respeto, te dicen. Entonces disfrazamos el rechazo a la verdad que Dios nos da con la palabra inclusión, cuando en realidad lo que estamos haciendo es excluyendo a Dios de la ecuación. Perdimos propósito,
Pensamos que la vida en esta tierra es todo lo que hay y por eso escuchamos frases como la vida es una sola, hay que disfrutarla, aprovecha tu juventud, prueba cosas y diviértete. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Simplemente el ser humano está dando vueltas por años en esta vida, pero con un accidente, una sobredosis, una enfermedad, un asalto, un suicidio, se terminó todo. Somos historia. Porque el amor de Dios ya no reina. Lo importante ahora se dice que es amarse a uno mismo, pero nadie ama al prójimo ni a Dios. Y todo esto pasa porque si bien el enemigo dice seréis como Dios, no podemos ser como Dios porque no somos Dios y nunca lo seremos. Ahí está la estafa. Entonces, ¿cuántas veces caemos en esa misma trampa y queremos ser como Dios, ocupar ese lugar? ¿Para qué? Por eso, la primera consecuencia de esto fue que conocieron que estaban desnudos. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, un manto de luz dado por él los cubría. Pero al negar a Dios, al decir que no lo necesitaban, que ellos querían tomar la posición de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque cuando pecas, estás echando a Dios de tu casa y dándole la bienvenida al enemigo. Y Dios no puede seguir cubriéndote. ¿Por qué? Porque tienes el regalo del libre albedrío, la capacidad, la libertad de tomar tus propias decisiones. Porque el amor permite elegir. Por eso cuando pecas, lo primero que pasa es que comienzas a sentirte mal. Sentirte mal por lo que hiciste. Porque te das cuenta que te falta algo que siempre estuvo ahí. Y que fuiste creado para tener en tu corazón. ¿Sabes qué es eso que te falta? Dios. Por eso, cuanto más veces pecamos o caemos en lo mismo, menos vamos sintiendo ese vacío. Porque nos vamos acostumbrando a la presencia del enemigo, en lugar de la presencia de Dios. Por eso cuesta tanto volver. Porque nos acostumbramos a la presencia del enemigo, en lugar de la presencia de Dios. Este sentimiento de desnudez, este vacío no es lo único, igual, hay más todavía. Versículo 8 continúa diciendo, estamos en Génesis 3 por las dudas, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La segunda consecuencia, la primera recuerda es que conocieron que estaban desnudos, la segunda es tuve miedo. ¿Cómo llegamos a esto? Imagina el corazón de Dios al escuchar esto. Tuve miedo. Él es su padre, su creador, su maestro. Lo formó con sus propias manos, a su imagen y semejanza, y ahora sus hijos les decían, tuve miedo. Hoy esto no ha cambiado. Cuando pecamos tenemos miedo, tenemos vergüenza, entonces nos escondemos. Por eso te cuesta orar y leer la Biblia cuando te equivocas, porque dices, ¿con qué cara voy a ir a Dios después de lo que hice? Te sientes sucio, sucia como ser humano, indigno, insuficiente, hipócrita, falso, doble cara, y te cuesta volver. Hasta incluso te preguntas si hay lugar para que puedas volver o no. Y aquí está lo hermoso. Aquí está lo hermoso de este relato, por lo menos en lo personal. En el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Esto es tremendo, porque el ser humano no debe ir arrastrándose detrás de Dios, rogando su perdón y su misericordia, sino que Dios es el que da el primer paso. Y te busca a pesar de tu falta, te busca a pesar de tu desobediencia, te busca a pesar de tu pecado. Porque cuando tú eres insuficiente, la gracia de Dios es suficiente. Entonces, así como el pastor con su oveja, Dios, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, va a buscarte. Porque vales para Él, eres valioso, eres importante, especial, único e inigualable, eres su hijo, eres su hija. Dios tranquilamente podría haberse lavado las manos y decir, bueno, problema de ustedes se la buscaron, ahora se aguantan las consecuencias del pecado, yo me voy. ¿Podría haber dicho eso? Sí, tranquilamente. Pero no lo hizo, porque es un buen maestro. Y un maestro busca que sus alumnos aprendan aunque se equivoquen. Es por eso que la vida en un mundo ahora imperfecto por la entrada del pecado marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación. Recuerda que
la educación es más que terminar la primaria, el secundario, la prepa o la universidad. Es más que hacer un curso, especialización, licenciatura o maestría. Esta temporada estamos estudiando sobre la educación como el desarrollo, y voy a leer para no equivocarme, el desarrollo integral del ser humano en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Por lo que todos estamos en esta necesidad de nunca parar de aprender y nunca parar de crecer. Entonces, si bien la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva lo conocieran y así aprendieran de su carácter para recrear la imagen de Dios en sus vidas, esto no está perdido. Dios sigue queriendo lo mismo para ti, Dios sigue queriendo lo mismo para mí. Que a pesar de no gozar los privilegios que Adán y Eva tenían, de estar ahí al lado del Creador, tú y yo podemos conocerlo, aprender de su carácter y así ser cada día más como Él. Adán y Eva tuvieron que enfrentar las consecuencias del pecado. Los versículos 16 al 19 dicen: a la mujer le dijo, estamos en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué es todo esto? Las consecuencias del pecado. No es que Dios dice, bueno, ahora voy a decir, no, esto es la consecuencia de la decisión que ellos habían tomado. Y esto es importante decirlo porque muchas veces nos enojamos con Dios por las situaciones que pasamos cuando son consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Se entiende? Decimos, Dios esto, Dios lo otro, Dios... pero fue tu decisión la que te llevó donde estás ahora. ¿Por qué le echas la culpa a Dios? Dios es un Dios de amor, pero eso no significa que sea un Dios permisivo. ¿Qué significa permisivo? Que le da lugar a todo, ¿no? Rienda suelta a todo, que pase lo que pase, total, no pasa nada. Pero si Dios fuera un Dios permisivo, siempre nos estaría acariciando la cabeza diciendo que no pasa nada y ese no es el camino. Pero, ¿sabes qué es lo lindo? Que a pesar de tener que enfrentar la tormenta, Él lo que sí hace es subirse a tu barco para atravesarla contigo. Porque a pesar de las consecuencias que hoy tú y yo atravesamos, Dios nos extiende su gracia, su sublime gracia. Génesis 3:21 nos muestra esto cuando dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa fue la primera clase de la nueva escuela, la escuela de la redención, donde Cristo nos viste ya no con pieles de corderos sacrificados, sino con la justicia del Cordero de Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que traerá nuevamente el Edén. Y de esta manera iremos subiendo como por una escalera, que es Jesús, a través de los 8 escalones que encontramos en 2 de Pedro. Ve ahí a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 11. Ahí están los 8 escalones de esta escuela de la redención. Primer escalón, fe. Después puedes leer completo ahí el texto, 2 de Pedro 1, 3 al 11. Pero ahí dice que el primer escalón es la fe. Seguimos subiendo y tenemos la virtud. Luego el conocimiento, el dominio propio. Quinto, la perseverancia. Sigue la devoción. Séptimo, el afecto fraternal. Y por último, el amor. Voy de nuevo. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción, afecto fraternal y amor. Que como decía el texto clave de hoy, forman el camino de los justos, que como la primera luz del amanecer, brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Qué significa, Brian? ¿Que tengo que tener todo esto para poder, entre comillas, graduarme y poder tener la vida eterna con Jesús? ¿Tengo que tener fe y virtud y conocimiento y devoción y todo esto para poder ser acepto delante de Dios? No. Hay un error de comprensión que cada vez se repite más y más y que lleva a una vida frustrada donde Dios termina siendo una carga más que un disfrute. Algo que debería ser hermoso termina siendo una angustia. Y este error es que pensamos que la vida cristiana se trata de algo que debo o no debo hacer, cuando en realidad
Se trata de alguien a quien debes conocer. Déjame explicarte qué quiero decir con esto. Nos pasamos la vida intentando cumplir con lo que se espera de nosotros, alcanzar ciertos estándares, exigencias, y como no lo logramos, nos llenamos de culpa, tristeza, cansancio, angustia, y finalmente terminamos rechazando a Dios porque sentimos que no podremos lograrlo, y preferimos, entre comillas, disfrutar lo poco que nos queda de esta vida. Cuando Dios es bien claro en su palabra y te dice, hey, yo no quiero eso, no me interesa. Lo que quiero no es un cambio externo, porque si no es solo eso, es externo. Lo que quiero es que seas una nueva criatura. Quiero un cambio interno que como consecuencia lleve a cambios externos. Dios te dice, no tienes que hacer tal y tal cosa para ganarte mi amor. Tienes que aceptar mi amor y el cambio en tu vida será una consecuencia de esa relación de amor que construiste conmigo. ¿Se entiende la diferencia entre las dos posturas? En la primera, yo intento cambiar mi vida para ganarme el amor de Dios. Cuando Dios me dice, esa no es la forma. Tienes que aceptar el amor de Jesús y tu vida cambiará en consecuencia de la relación que tienes con Él, en consecuencia del sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso no debes cambiar para ir a Dios. Debes ir a Dios para que Él te cambie. Pero nosotros no, somos cabeza dura y queremos cambiar, hacer esto, hacer lo otro. Y Dios te dice, hey, comienza por confiar en mi sacrificio. Entonces, cuando aceptas el sacrificio de Jesús y buscas formar una relación, anótate esa palabra, relación con Jesús, es ahí cuando el sol empieza a salir en tu vida. Por eso lo que describe Pedro no son los requisitos para ganarme el amor de Dios, sino que nos muestra cómo es el camino del cristiano cuando tiene una relación diaria con Jesús. Lo primero es la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que cada día tengas tu momento de oración, de lectura de la palabra, porque vas conociendo más a Dios. Lo que Él hizo, lo que Él puede hacer, sus promesas. Entonces, al conocerlo, comienzas a disfrutar más en Él y aceptas su sacrificio. Lo segundo, la virtud. Esforzarse por hacer el bien. Porque al conocer este camino que Dios coloca frente a ti, ves que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, en lugar de ser egoísta, de pensar solo en ti, de seguir con tus viejas costumbres y vicios, buscas hacer la voluntad de Dios. Lo tercero, el conocimiento. Buscas conocer mejor a Dios. No te quedas con la leche espiritual, sino que comienzas a profundizar en lo que Dios quiere. Le dedicas más tiempo a conocerlo en su palabra. Buscas ser cada día más como Él e imitar su carácter. Cuarto, dominio propio. Antes tu vida era un descontrol. Hacías y deshacías como querías. Pero ahora entiendes que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que buscas agradar a Dios antes que a ti mismo o a los demás. Quinto, perseverancia. Los puntos anteriores hacen que comiences a depender de los tiempos de Dios y no de los tuyos. No dejes que tus sentimientos o circunstancias decidan por ti, sino que debes fijar tus ojos en Jesús. Entonces cada vez que pienses en desistir, miras hacia la cruz y sigues adelante porque caminas con los pies en la tierra, pero la mente puesta en el cielo. La palabra clave para la perseverancia es paciencia. Para poder decir como Pablo, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Sexto, la devoción. Antes lo habías aceptado a Jesús, sí, pero ahora decides entregarle tu vida por completo. Ya no es solo tu Salvador, sino que también es el Señor de tu vida. Y su voluntad pasa a ser tu voluntad. Entonces dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es así como todo comienza a girar alrededor de Dios y comienzas a mirar desde una perspectiva eterna. Séptimo y anteúltimo, afecto fraternal. Al saber que eres amado por Dios y tú lo amas a Él, comienzas a reflejar ese amor hacia los demás. Es tan, pero tan grande ese amor que no puedes guardártelo. Entonces comienzas a amar a tu prójimo, a tu hermano en Cristo, porque Dios te amó primero. Y a pesar de las cosas que pueda hacer, decir o pensar tu prójimo,
Tus bases están ¿dónde? En Jesús. Y eso es todo lo que importa. Ya que te permite amar al prójimo, aún en los momentos difíciles, porque Jesús te amó a ti en tu momento más difícil. Es así como llegamos al último escalón que es el amor. Amar a todos por igual. Ya tu amor no es solamente con los hermanos de iglesia, sino que comienzas a mirar a las personas a través de los ojos de Jesús. Ves en cada corazón un hijo o una hija perdida que necesita conocer a ese Jesús que tú conoces. Entonces, ese amor te lleva a compartir el mensaje de Jesús, un mensaje de amor que no puedes guardarlo, porque es lo que te hace feliz. Yo no sé cómo el pecado está dominando tu vida en este momento. No sé qué pruebas, angustias o aflicciones golpean tu vida. Pero lo que sí sé es que, a pesar del miedo o la vergüenza que puedas tener como pasó con Adán, como pasó con Eva, a pesar de que te escondas de Dios por lo que pasó, Dios no te espera sentado con los brazos cruzados, esperando a que vengas para retarte. Es un Dios creador, maestro y padre, que sale en busca de sus hijos y te pregunta, al igual que lo hizo en el Edén, ¿dónde estás? Creo que esta es una verdad hermosa que en lo personal me reconforta. Un Dios que aunque yo lo rechazo me ama. Me ama tanto que me dice no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído. Sigo aquí esperándote a que vuelvas a mí. Es hora de recuperar lo perdido, como dice el título de la lección de hoy. Es hora de volver a casa y ser la última generación en esta tierra que vea a Jesús regresar. ¿Ese es tu deseo? ¿Esa es tu oración? Entonces no tengas miedo. Sal de donde estás escondido, responde al llamado de Dios y comienza el camino del justo, que como la primera luz del amanecer, brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Ya que la fe lleva a la virtud al conocimiento, el conocimiento al dominio propio, el dominio propio a la perseverancia a la devoción al afecto fraternal y el afecto fraternal al amor. Y es ahí cuando la escuela de la redención alcanza su punto máximo, cuando en tu vida reflejas el amor que Dios tiene por ti. Porque eso significa que el objetivo de la educación se ha cumplido, porque te has desarrollado integralmente durante toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararte para la eternidad. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es: ¿qué estoy esperando para responder al llamado de Dios que hoy me dice ¿dónde estás? Para poder al fin recuperar todo lo perdido. Recuerda, el cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. No debes cambiar para ir a Jesús, debes ir a Jesús para que sea Él quien te cambie. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de entrar en la escuela de la redención para recuperar lo perdido. Necesitamos de ti, Dios. Estamos con miedo, vergüenza, culpa por nuestro pecado y el enemigo nos dice que no somos dignos de ir delante de ti. Pero no queremos escuchar su voz sino la tuya. Por lo que quiero pedirte por cada corazón, cada hogar que está orando en este momento conmigo, que puedan responder a tu llamado, puedan escuchar tu voz, confesarte su pecado, confiando en que cuando nosotros somos insuficientes, tu gracia es suficiente. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y llegó el espacio de la comunidad donde oramos los unos por los otros. Y el día de hoy nos escribe Freddy Castillón diciendo: agradezco por mi hija Joyce Castillón en Chincha Ica, Perú. Se bautizó este fin de semana y estoy muy feliz. Por eso también pido para que Dios pueda guiarla en este nuevo camino. Amén. Por eso, Freddy, nos encanta cuando podemos compartir este momento después del tema, poder preocuparnos por los otros, ir más allá de simplemente escuchar la palabra de Dios, sino empezar a preocuparnos por los otros. Porque cuando nos preocupamos por los otros, nos ocupamos por nosotros mismos. Así que recuerda orar por otros como te gustaría que oren por ti. También nos escribe Sandra Bautista diciendo: hola, buenas noches, pastor. Quisiera que oráramos por mi familia, en especial por mi tío Fermín Aguilar, para que se recupere pronto. Muchas gracias. Así que hoy oramos por Freddy Castillo y su hija que se bautizó, que Dios pueda seguir guiándola, y por la familia de Sandra Bautista, especialmente por su tío Fermín.
Y antes de orar, siempre me gusta contarte un testimonio de cómo Dios va guiando todas las cosas, va siendo de bendición con cada programa que se comparte y llega a nuevos corazones. Y nos escribe José Luis, esta vez desde Chile, diciendo: Brian, gracias por tus programas, me han servido mucho. He fortalecido mi amor en Dios gracias a tus mensajes. Cada vez que me tomo el tiempo de escuchar el programa, tomo mi Biblia y trato de seguir todo lo que van leyendo. Siento que estoy creciendo en este proceso, me siento muy feliz, amo a Dios y quiero ser fiel a Él, y como tú dices, ser lo que Él espera que sea. Cariño desde Chile y hasta el cielo, no paramos. Qué grande, José Luis, qué lindo recibir este tipo de mensajes y nada más que agradecer cómo siguen compartiendo el programa en cada uno de los grupos, familias, spameando ahí a todos, pero bueno, que el evangelio pueda llegar a cada corazón. Nosotros hacemos nuestra parte, tú haces la tuya y obviamente Dios se encarga del resto. Con eso dicho, hagamos una pequeña oración. Padre, gracias por la oportunidad de poder estar juntos, tener este espacio de comunidad para poder preocuparnos por los otros, no vivir en solitario nuestra vida cristiana, sino saber que en otras partes del mundo hay personas con necesidades, pero sobre todo con la necesidad de ti. Por eso pedimos por Freddy Castellón y su hija que se acaba de bautizar, que tú puedas acompañarlos, que puedas estar en su camino guiándola para que pueda instruir al niño en su camino y él cuando fuere viejo se acuerde de él. También pedirte por Sandra Bautista, por su familia y especialmente por su tío Fermín, que puedas estar a su lado. Y agradecerte por corazones como José Luis, que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer. Te pido una bendición especial por el equipo, Señor, que estamos juntos armando este programa para que pueda llegar a cada uno de los corazones, que tú sigas bendiciendo a cada uno con nuestras responsabilidades, nuestras familias, y que todo siempre sea para tu gloria y para tu honra. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos ahí de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves y puedes sumarte a la comunidad de WhatsApp escribiendo al +54911 3441 5007 y cada mañana recibir ahí directamente de parte mía el programa. Puedes enviar ahí tus testimonios, tus preguntas, tus consultas, lo que sea. Estamos para servirte. También estamos en YouTube. Si estás escuchando desde ahí, hey, deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones para que podamos seguir juntos. Y lo mismo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí y en YouTube podrás escuchar programas anteriores para que no te pierdas de nada. Puedes buscarlo de ahí como Brian Chalá y ahí te van a aparecer todos los programas. Están organizados ahí en las listas de reproducción, así que puedes meterla ahí tranqui a la maratón. También en Instagram como @chalabrian, así que si eres nuevo te doy la bienvenida, te paso esa información para que estés al tanto y con eso dicho te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.